Seguramente hemos visto por todos lados lo que la inteligencia artificial puede hacer. Los resultados son asombrosos, desde obras de arte hasta conversaciones que parecen humanas. Pero, ¿cómo funciona realmente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, a levantar el telón para ver desde la superficie creativa hasta el complejo motor que lo impulsa todo. Y para arrancar hay que entender una idea clave. La IA no está aquí para reemplazarnos, sino para colaborar. Se está convirtiendo en una especie de socia creativa, una herramienta que la verdad expande nuestras capacidades en un montón de campos. Y esa colaboración ya está dando frutos increíbles. Fíjense en esta imagen. Parece un fotograma de una película, ¿cierto? Pues fue generado completamente por una IA. Esto nos da una probadita del potencial artístico y cinematográfico que tenemos en nuestras manos, creando estéticas que parecen salidas de un sueño, algo que antes necesitaba equipos gigantes de efectos visuales. Pero, a ver, para pasar de una idea a esa imagen tan espectacular, se necesita esto: código. Líneas y líneas de instrucciones que a simple vista no tienen nada que ver con la belleza artística que acabamos de ver. Y aquí empieza el misterio. ¿Cómo es que estas letras y símbolos se transforman en arte? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Vemos el truco final, la magia, pero hoy vamos a espiar detrás del telón para entender qué es lo que de verdad está pasando por dentro. Entonces, ¿por dónde empezamos a interactuar con esta magia? Bueno, el primer contacto que tenemos es a través de las herramientas. Y no son simples botones de crear y ya. Son plataformas bastante sofisticadas diseñadas para que los humanos y las máquinas puedan trabajar juntos de forma efectiva. Por ejemplo, los cineastas y creadores ya las están usando para un montón de cosas. ¿Necesitan una toma de apoyo al instante? Hecho. ¿Quieren animar una secuencia súper compleja y etérea? También se puede. Incluso se puede coescribir un guión. Esto, en el fondo, democratiza la creación, permitiendo que una sola persona pueda enfocarse en lo que de verdad importa, la historia que quiere contar. Y el proceso, la verdad, es bastante lógico y estructurado. Ojo, no es un botón mágico, es un flujo de trabajo que uno va guiando. Se elige una fuente, se le da el contenido, se personalizan los detalles visuales, de texto, la voz, se le echa un vistazo y finalmente se genera. Cada paso es una instrucción humana que va llevando a la IA hacia el resultado que buscamos. Ok, ya vimos las herramientas, lo que usamos por fuera. Ahora sí, vamos a levantar el capó para ver el motor. ¿Qué es lo que realmente hace que todo esto funcione? La respuesta está en los potentes modelos de IA. El corazón de todo esto son los llamados modelos de lenguaje grandes, o LLMs por sus siglas en inglés. Pensemos en ellos como el cerebro que procesa nuestras peticiones. Es un sistema que ha sido entrenado con una cantidad de texto tan masiva que es difícil de imaginar, para que pueda entender y generar lenguaje como lo hacemos nosotros. Y lo más fascinante de este cerebro es cómo aprende. No es que alguien le programe reglas como, si dicen esto, responde aquello. No. Usa algo llamado aprendizaje automático, para analizar patrones en miles de millones de ejemplos, y así con el tiempo, aprende a identificar conexiones y a predecir qué palabra viene después, muy parecido a cómo aprendemos a hablar de pequeños. Y aunque suene súper complejo, en código, la idea básica puede verse así de simple. Esto, por ejemplo, define una red neuronal. Pensemos en ella como un cerebro digital, hecho de capas de neuronas conectadas. La información va pasando por estas capas, transformándose un poquito en cada una, hasta que al final sale una respuesta coherente. Sigamos un poco más adentro. Si ya tenemos el cerebro, ¿de qué se alimenta? Pues del combustible fundamental de toda la IA, los datos, y el código que les da estructura. Para que la IA pueda entender nuestro lenguaje, primero tiene que traducirlo a su idioma, los números. Este proceso se llama tokenización. Es muy sencillo, como se ve en la tabla. Cada palabra se convierte en un número, un token. Así, la frase «Hoy es un día soleado» se convierte en una secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es como la máquina empieza a procesar. Pero no solo procesa datos en bruto, también recibe instrucciones directas. Los desarrolladores pueden darle un rol específico como si fuera un actor. Le pueden decir, actúa como un experto en cine o eres un asistente de investigación. Al darle un contexto claro, guían su comportamiento para que las respuestas sean mucho más relevantes y precisas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vive toda esta maquinaria tan compleja? Porque claro, no corre en una laptop común y corriente. Todo esto opera en una infraestructura física y virtual gigantesca que conocemos como la nube.
Para que estas aplicaciones funcionen para millones de personas, se necesita todo un ecosistema digital casi como una ciudad. Hay que empaquetar el software en contenedores, asegurarse de que las diferentes partes de la aplicación se puedan encontrar y hablar entre sí, controlar quién entra y quién sale y estar monitoreando todo el tiempo para que nada falle. Es una operación logística enorme. Y después de todo este recorrido por el hardware, el código y los datos, volvemos al punto de partida, que es en realidad el más importante de todos. El papel de la supervisión, el razonamiento y, por supuesto, la ética humana. Y claro, aquí surge la pregunta que está en la mente de todos. ¿Con tanta potencia, nos están reemplazando? La respuesta, como casi siempre, es un poco más complicada que un sí o un no. Miremos estos datos que son muy reveladores. La percepción humana es clave. Cuando la gente siente que una empresa usa un bot solo para ahorrar dinero, su opinión del servicio es por lo general negativa. Pero si se comunica como un beneficio, como algo que va a ayudar, la percepción cambia radicalmente. El por qué usamos la tecnología importa tanto como la tecnología en sí. Y además hay que tener en cuenta que lo que le pedimos a la IA que simule es increíblemente complejo. Nuestro razonamiento no es solo procesar datos. Hacemos conexiones, vemos patrones donde parece no haberlos, usamos analogías. Son procesos que se basan en el contexto y en una comprensión del mundo que por ahora una máquina no tiene. Así que, al final, la conclusión es bastante clara. La inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas que hemos creado. Pero, como con cualquier herramienta, la pregunta fundamental no es sobre sus capacidades, sino sobre nuestras elecciones. La verdadera pregunta no es qué puede hacer la IA, sino qué vamos a elegir nosotros hacer con ella.